condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá del hambre y la sed que tenga. Hambre y sed, en primer lugar, de la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la presencia de Dios? Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Se le dice al pueblo que ahí donde están y en medio de cualquier cosa que pase, si desde allí le buscan, pero que lo busquen de corazón. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. La gente que tiene hambre, y sed de Dios, lo busca y lo busca de todo corazón. A su nombre. La condición espiritual del creyente depende, durante toda su vida, dependerá de su hambre y su sed que tenga de la presencia de Dios. Número 2, hambre y sed de la palabra de Dios. Qué bueno es sentir hambre de la palabra de Dios. A su nombre. A su nombre. Qué bueno es sentir hambre y sed de la palabra de Dios. Volvemos a ver al salmista ya ahora dándole valor a la palabra de Dios. Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Vemos ese párrafo del versículo 97 al versículo 112. Como el salmista David le da valor, le da importancia a la palabra de Dios, que lo deberíamos de demostrar todos nosotros. ¿Cuántos sienten hambre y sed de la palabra de Dios? Miren lo que dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cuántos meditan en la palabra de Dios todo el día? Hagámoslo. Dice el versículo 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Oigan, el resultado de meditar en la palabra de Dios siempre lo hace más sabio que los enemigos, porque siempre están conmigo. Versículo 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Qué bonito, hermano, eso que el salmista hace. Mire el versículo 100. Dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. O sea, está diciendo que la gente adulta, aquí dice viejos. Alguien dijo que cómo se ha ido modificando esa palabra de viejos. Dice, antes se les llamaba viejos, después se les llamó ancianos, después se les llamó adultos mayores. No, después se les llamó de la tercera edad, después adultos mayores, a modo de irle quitando esas palabras pesadas, ¿verdad?, que se encuentran ahí. Ahí dice más que los viejos. La gente dice, los viejitos dicen, viejos los caminos. Pero por eso se ha ido modificando esa palabra, porque no nos gusta que nos digan viejo. Ahí va ese viejo. Con tal que lo digan con gracia está bien, ¿verdad? Pero no los menosprecia, porque dice más que los viejos. Entonces está diciendo que los viejos son inteligentes, que los viejos son entendidos, que los viejos saben muchas cosas. Pero al poder tener hambre de la palabra de Dios, y al poder guardar la palabra, entonces eso lo hace más que los viejos, más sabio que los viejos. Versículo 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Versículo 102 dice: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oiga, hermano, cuando uno busca y tiene hambre y sed de la palabra, va saboreando, va disfrutando, va sintiendo que esa palabra le va llenando, le va gustando, y cuanto más la saborea, más le gusta, y cuanto más le gusta, más la saborea. Denle aplauso a la gloria de nuestro Dios.
104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 106 dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. 107: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. 108: te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. 109: mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. 110: no me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. 111: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y 112 termina diciendo: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos leemos la palabra de Dios? Amemos la palabra. Busquemos llenar. Hay un vacío, hermanos, que solo la palabra de Dios lo llena. Y hay resultados. Bueno, la bienaventuranza dice: porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Entonces esta palabra, hermanos, va llenando, va rompiendo, va quitando todo aquel vacío que nadie más puede quitarlo, sino solo la palabra del Señor. Entonces, la condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá del hambre y la sed que tenga de la comunión con Cristo. Ya miramos a Pablo diciendo: todo eso lo he tomado como pérdida, como basura, por ganar a Cristo. También dependerá del hambre y de la sed que tenga de la comunión con el Espíritu, o de la comunión del Espíritu, del mover del Espíritu dentro de cada uno de nosotros. San Juan capítulo 7 versículos 37, 38 y 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús les dijo: el que tiene sed, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. Hermano, Dios quiere saber quién tiene en verdad sed. ¿Quién tiene sed? Dice el Señor: venga a mí y beba. Esa sed que se debe de sentir de veras nos va a hacer correr ¿para dónde? Para donde Jesús. No nos va a hacer correr para otro lado. No nos vamos a poner a murmurarnos, a quejarnos. Hermano, todo el mundo vive quejándose, lamentándose, exigiendo tantas cosas, pidiendo, pero no se da cuenta que esa sed que tiene solo la puede satisfacer yendo donde Jesús. Versículo 38 dice el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Correrán ríos. Dele aplauso. Correrán ríos, correrán ríos, correrán ríos. No está hablando de miseria, no está hablando de poco, está hablando de ríos. Ríos. Entonces, ¿qué más queremos? Ellos serán saciados. Esto dijo, dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso será. La condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá del hambre y la sed que tenga con la comunión del Espíritu. Eso vendrá, eso le dará vida, eso le dará fuerza. La comunión, la condición espiritual del creyente durante toda su vida también dependerá del hambre y la sed que tenga de la justicia. Lo que dice el versículo 6 que leímos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados. También dependerá del hambre y la sed que tenga del poder del reino de Dios. Necesitamos saber que hay limitaciones en nuestras vidas que solo se pueden superar con el poder del reino de Dios. San Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando se busca, hermano, el poder del reino de Dios, entonces estamos llenando un gran vacío. Estamos con todo a nuestro favor, porque todas estas cosas, o sea, lo demás, aquello por lo que nos afanamos, Dios se encargará de ello. A su nombre. Dios se encargará de ello. También, hermano, dependerá del hambre y la sed. La vida cristiana, el éxito del creyente, la condición espiritual del creyente dependerá del hambre y la sed que el hombre tiene de la venida del Señor. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Segunda de Timoteo capítulo 4 dice la palabra en el versículo 8. El apóstol Pablo diciendo sus últimas palabras: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Entonces esto, hermanos, estará cubriendo, estará llenando un vacío grande, de manera que el cristiano estará caminando y encaminándose al día de la muerte, pero estará contento porque tiene una fe segura, una esperanza viva, que cuando termine su vida en la tierra hay algo para él en el cielo, y no solamente para mí, dijo el apóstol, sino para todos aquellos que aman su venida. La gente que ama su venida se mantiene firme cualquiera que sean las circunstancias. Esta hambre que cada creyente tiene, que dije, es el anhelo. Es el anhelo, es el deseo, es la alegría que hay, hermano. Porque cuando hay esto, hay una alegría cuando vamos para la casa de Dios. ¿Cuántos se alegran cuando vienen para acá? Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran cuando se está llegando el domingo para venir a la iglesia? Cuando se está llegando el martes, cuando está llegando el miércoles, cuando está llegando para ir al grupo, ¿verdad? Cuando está llegando el jueves, cuando se llega el sábado para el grupo, cuando se llega el domingo para volver acá. Dele aplauso, hermana, a la gloria de Dios. El salmista dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese gozo debe estar ahí. Esa hambre debe estar ahí. Esa hambre que solo Dios puede llenar debe de estar ahí. Porque oiga esto: el hambre del creyente por las cosas de Dios desaparece. Desaparece cuando hay afán de este siglo y engaño de la riqueza. El Señor dijo eso en la parábola del sembrador, San Mateo capítulo 13, versículo 22. Dijo eso de cómo se va desapareciendo. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahogan la palabra, quiere decir que ya no hay aquella hambre, ya no hay aquella sed. Se ahogó. Que ese es un peligro, hermanos, para el pueblo cristiano. Ese es un peligro, que se pierda esa hambre y esa sed por las cosas de Dios, por estar afanado, y el engaño de las riquezas comienza a desaparecer esa hambre que sentía
esa hambre que tenía por la comunión de Dios, por la palabra, por la comunión con el Espíritu Santo, toda esa hambre que sentía comenzó a desaparecer, porque comenzaron los afanes y el engaño de la riqueza, y ahora ya no hay tiempo para pensar. Ya la mente está cansada, la mente está asoleada, ya está desvelado de estar en el afán, está preocupado por tantas cosas de este mundo. Se terminó el hambre. Qué tremendo eso. De la misma parábola encontramos en San Marcos capítulo 4 versículo 19. En la misma parábola, pero ahora en San Marcos nos damos cuenta que esta hambre por las cosas de Dios desaparece cuando llega el deseo desmedido por las otras cosas. Otras cosas. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias, dice, de otras cosas. Allí da opciones a que usted piense cuáles son esas otras cosas. Cuando usted comienza a sentir un vacío, pero ya no un vacío por necesidad de Dios, ya no hambre ni sed por las cosas de Dios, sino que usted comienza a necesitar otras cosas, a desear otras cosas, a tener hambre y sed, pero de otras cosas. Insatisfecho por todo, queriendo y buscando otras cosas que no tienen que ver con la palabra, buscando otras cosas que no tienen que ver con el reino de nuestro Dios. Se ahogó la palabra porque Él dice que el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que usted la ha visto en la iglesia por algún tiempo, pero que luego comienza a ver cambios en él, en ella? Ya no está satisfecho como es, ya está incómodo hasta por su mismo cuerpo, ya está incómodo hasta por su cabello, ya está incómodo hasta por su ropa, ya está incómodo por sus zapatos, ya está incómodo hasta por lo que come y bebe, ya quiere otras cosas que no tienen que ver con lo de Dios, las codicias de otras cosas. Las codicias de otras cosas, en esas codicias de otras cosas está dándonos la libertad para que nosotros comencemos a revisar de qué otras cosas estamos codiciando, qué otras cosas estamos creyendo que son las que necesitamos para sentirnos bien. ¿Qué otras cosas estamos creyendo que nos van a hacer felices? ¿Qué otras cosas estamos creyendo que son más importantes que el reino de Dios? ¿Qué otras cosas estamos creyendo que son lo mejor? Tengamos ese cuidado. Cuando comenzamos a sentir o a codiciar otras cosas, pensemos si esas otras cosas son respaldadas por la voluntad de Dios, para que esa hambre no se termine, que siempre esa hambre por las cosas de Dios esté allí siempre, y que cada momento digamos: yo tengo más hambre de Dios, yo quiero más de Dios, y que hambre por las otras cosas se nos quite. Que no haya hambre, porque codiciar es también como sinónimo de tener hambre por otras cosas. Necesitamos estar pensando en todo momento: yo tengo más hambre de Dios, yo tengo más sed de Dios. Ya vimos en cuanto a la palabra que dice que serán dulces a nuestra boca y como miel a nuestro paladar. Vamos a estar pensando: yo quiero más de la palabra, quiero más del Espíritu, quiero más de la comunión con Dios, quiero más de Dios, quiero más de Dios. Y el hambre por otras cosas tiene que desaparecer.
A su nombre. A su nombre. Denle aplauso a la gloria de Dios. El hambre por otras cosas tiene que desaparecer. En la misma parábola, pero ahora en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 14. Los placeres de esta vida. Esas cosas, cuando el hambre del creyente por las cosas de Dios desaparece, cuando llegan los placeres de esta vida, eso ahoga. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Son ahogados. Hermanos, ¿cuántos creyentes usted ha visto que han sido tan bonitos, tan con una personalidad intachable en la vida cristiana, pero que luego va mirando cambios porque los placeres de esta vida lo van atrayendo, lo van motivando y lo van apartando de esa hambre y esa sed que tenía de Dios? Ahora ya no hay hambre de Dios, sino hambre por los placeres de esta vida. ¿Cuánta gente hay así? Pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque cuando se deja de permanecer en Cristo, mire lo que pasa. San Juan capítulo San Juan capítulo 15, versículo 4. Dice que como el pámpano, si no da fruto, tiene que desaparecer. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si dejamos a Dios, tengamos cuidado. Mire lo que dice el versículo 5. Lo que pasa: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces comienza la persona: todo me sale mal, es que ahora ya el dinero no me alcanza, es que todo me está saliendo mal, no hay trabajo, no me quieren en el trabajo, busco y tantas cosas, todo le sale mal. Es por eso, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, mire lo que pasa: será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es tremendo. Eso es lo que pasará cuando se deja o se pierde esa hambre y esa sed de Dios. Pasa eso porque se desconecta, se desliga de Dios, y le pasa eso, lo que le pasa a una rama cuando no da fruto. Es cortada y se echa en el fuego y se quema. Cuando se le acaba el hambre por Dios y su justicia, muere espiritualmente. Por esa razón es necesario que seamos sensibles a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. A su nombre. Hay tanto más que podríamos hablar, pero yo quiero que usted sepa que no podemos estar sin estar saciándonos de nuestro Dios. El Señor dijo: los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Serán saciados. ¿Quién es ese pan? Ese pan es Jesucristo, esa comida es Jesucristo. A su nombre. Él dijo ahí en San Juan capítulo 6, versículo 33. Él dice: yo soy el pan. Por eso Él dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Él dijo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35. Mire lo que dice. El versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá
hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dele aplauso. Él es el pan y Él es el agua. Por eso dice que seremos bienaventurados. Aleluya. Jesucristo es el agua. Se lo dijo a la mujer en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4 versículo 10. Terminamos con eso. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Versículo 14. El 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dele aplausos al Señor y póngase de pie esta noche. Necesitamos de Dios. La gente no se da cuenta que hay un gran vacío en ellos y que necesitan venir a Cristo. Mucha gente no se ha dado cuenta que tienen que venir a Cristo, porque solo Él puede saciar esa hambre y solo Él puede saciar esa sed. Él es el pan y Él es el agua. En Él encontramos la solución a esa hambre. Gloria a Dios. Necesitamos venir a Cristo. Necesitamos saber dónde está esa comida y esa bebida. Solo está en Cristo Jesús.